Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a José Carlos y a Hernán que han estado preparando este encuentro. Efectivamente, yo voy a hacer unas reflexiones eclesiológicas a partir del Sínodo de Nicea y en particular ver no propiamente situaciones de Nicea, aunque parto de allí mostrando algunas situaciones de Nicea que plantean temas eclesiológicos permanentes. Entonces yo voy a tratar esos temas teológicos permanentes y actuales, con algunos ejemplos y algunas reflexiones. Son 5 en general, ¿no? Sabemos que el concilio de Nicea, o sínodo de Nicea del 325, cumple 1700 años desde su realización y se estudia desde múltiples aspectos en estos años, muchísimos. Pero aquí me voy a referir a algunas de las consecuencias eclesiológicas que surgen desde su contexto histórico e institucional. Para conocer mejor este contexto, en realidad tengo que ser justo de decir que me basé en un libro que está escribiendo Samuel, que todavía no es publicado, pero me lo adelantó, así que leí sus borradores. Así que él dijo algunas cosas generales ayer, así que las voy a retomar esas que dijo él, pero quiero decir que ese libro me ha inspirado a los temas históricos que quiero revisar. Sabemos que el estudio más detallado de los antecedentes y el proceso que llevó a la realización de Nicea, lo que se ha llamado el primer concilio ecuménico de Nicea, en realidad pareciera ser un concilio de apelación, como Samuel decía ayer, de un grupo de obispos condenados. Y el desarrollo del sínodo nos invita a reflexionar en 5 aspectos, que son los que ahora voy a mencionar. Uno, ¿qué se entiende por sínodo o sinodalidad? Que es un tema actual, pero también estaba presente allí. Segundo, la influencia que tuvo el marco, diríamos, político, institucional, cultural en el concilio, que también es un tema permanente, la relación política o desarrollo cultural iglesia. Tercero, la relación iglesia y particular y universal. Ahí en Nicea se ve ese problema y es un problema permanente, un tema permanente más bien. Cuarto, también Samuel mencionó algo que quiero profundizar, la relación teología y episcopado, que ahí produjo la crisis arrienda prácticamente. Y 5, el tema del homoousion, puesto como por la paz, en realidad es también un tema eclesiológico. Esos son 5 temas que quiero conversar. El primero, ¿qué se entiende por sínodo o sinodalidad y su correlato institucional o estructural? El estudio de los sínodos de los primeros siglos se encuentra ya en sus inicios con la dificultad del rango semántico del término sínodos, que según Fernández puede significar en ese momento, el siglo II, III, tanto un encuentro, una asamblea, una reunión o congregación, también un pacto, un grupo o incluso una facción, la misma palabra. Por eso, incluso en el griego cristiano del siglo III y IV, la palabra sínodo no siempre significa las asambleas eclesiales que entendemos hoy. Porque partimos con eso hoy. Todos sabemos lo que es un sínodo, en realidad no sabemos. Y se puede decir que este problema semántico, a partir de eso, ha continuado a lo largo de los siglos, incluso se ha acentuado en estos últimos años en el pontificado del Papa Francisco. No es solo un problema de la antigüedad, es un problema también actual. Porque el concepto de sinodalidad y la praxis sinodal se está transformando hoy día en una novedad de este pontificado debido a la insistencia, a la centralidad de su mensaje. Por eso se ha retomado el tema. Pero el punto que quiero destacar en primer lugar es que históricamente, no solamente en Nicea, la sinodalidad ha tenido diversas formas de expresión, o sea, muy diversas. Por ejemplo, desde asambleas presbiterales en el siglo II, reuniones eclesiales más amplias con participación de laicos, y sobre todo fue decantando desde el siglo IV, decantando claramente en reuniones de obispos, tanto regionales como universales, y que eran expresión de la colegialidad episcopal. O sea, decantó en eso. No comenzó así, pero decantó en expresión de la colegialidad. Hoy día la propuesta sinodal del Papa Francisco parece alejarse de esa praxis más tradicional o antigua.
y se orienta más bien hacia una comunión y participación de todo el pueblo de Dios en el caminar como iglesia y en el cumplimiento de su misión evangelizadora. Eso es otro concepto. No estoy dando una cuestión de valor, sino que mostrando una realidad eclesiológica. Ahora, por otra parte, la novedad y la fuerza con la que se está implementando tanto la conciencia como la praxis sinodal ha sacado a luz una cierta ambigüedad en lo que se ha entendido por sinodalidad desde el Vaticano II en adelante. O sea, también ahora en los últimos 50 años tenemos un problema de ambigüedad terminológica. Esto se debe en parte a que el mismo Concilio Vaticano II casi no habló de sinodalidad y ciertamente no la definió. En efecto, en los años, aunque está muy metido bajo, ¿no? Pero no es una cosa explícita. En los años inmediatamente, bueno, excepto que hablaba de sínodo, pero esa es la palabra que significa concilio, pero no quiere decir que está hablando de la sinodalidad en rigor directo. En efecto, en los años inmediatamente posteriores al acontecimiento conciliar, la sinodalidad se comprendió, primero, íntimamente vinculada a la idea de colegialidad y por lo tanto a la tarea episcopal. Eso es lo que se entiende por sinodalidad al inicio. Pero prontamente se asoció a la iglesia local como expresión de su comunión interna, con la participación de todos. De allí numerosas realizaciones de sínodos locales en los años inmediatamente posteriores al concilio. En Latinoamérica mucho, el ejemplo de Chile, prácticamente todas las diócesis entre el año 67 y 61 hicieron un sínodo local, con obispos, laicos, diáconos, presbíteros. Eso no es lo mismo que colegialidad episcopal, es otra cosa, ¿no? Más adelante se comprendió como un aspecto más estructural de la eclesiología de comunión, algo así como corresponsabilidad y comunión. Eso está en el Sínodo del año 85, es una idea más amplia. Y el Papa Francisco, apoyado en el documento de la Comisión Teológica Internacional, la ha comprendido más bien como un elemento esencial de la Iglesia, propio de su misma naturaleza trinitaria y eucarística, y que se tiene que expresar en la participación de todos los fieles en su tarea evangelizadora. Entonces, vean ustedes que es una semántica amplísima también hoy día, lo cual es importante tener presente, ¿no? Ahora bien, la conciencia y la praxis eclesial, particularmente en momentos de renovación, de profundización o incluso de cambio, para que puedan materializarse y permanecer en el tiempo, necesitan decantar en estructuras canónicas y pastorales adecuadas a eso. Es lo que se ha llamado la institucionalización de la Iglesia. De hecho, el principio sinodal en el siglo II ya surgió como una forma estructural de resolver conflictos que desbordaban a las iglesias locales de una manera más institucional, es decir, de una manera semejante en las distintas regiones e iglesias. O sea, se estructuró una forma para resolver un problema, siempre necesita estructura. Por lo tanto, una praxis sinodal renovada hoy día, por ejemplo, necesita también un correlato institucional y estructural canónico que le dé consistencia. Tiene que haber esa relación. Le facilite su acogida universal, la haga perdurar en el tiempo. Y esta es una tarea todavía pendiente con respecto a las nuevas ideas sobre sinodalidad desarrolladas en estos años. Ese es como el primer punto que yo quiero decir. Hay un ejemplo que puede ser ilustrativo en este sentido. Ustedes sabrán que en el desarrollo del Concilio Vaticano II, la mayoría, la así llamada mayoría, que eran los 3/4 partes del episcopado, en esa mayoría surge el deseo de universalizar la conducción de la Iglesia y apoyar un poco más la colegialidad episcopal que había sido justamente definida en Lumen Gentium. Y entonces se plantea más formal o informalmente la idea de crear una especie de órgano colegial permanente en Roma, con representantes, obispos de todo el mundo, que ayudaran al Papa en ese momento a la conducción de la Iglesia Universal. O sea, una especie de ayuda colegial permanente, una institución permanente que estuviera junto al Papa, paralelo a la curia, que la curia sería una ayuda más directa, que ayudara a hacer una conducción de la Iglesia más universal. Esa era como la idea que estaba bastante extendida entre los obispos. El deseo era claramente apoyar una conducción más colegiada,
o sea, sinodal entendida desde la colegialidad, o sea, una especie de sinodalidad colegial. Pablo VI, al comenzar ese era el deseo general de una mayoría. Al comenzar Pablo VI la última sesión, o sea, en septiembre del 65, se adelanta a que se concretice esto a partir del concilio en la última sesión, que estaba pensado de alguna manera trabajarlo en Christus Dominus, y se adelanta eso posiblemente por razones que preveía cómo podía ser, y establece entonces de motu propio el actual sínodo de los obispos. Saca el documento, ¿no? Y Apostólica Solicitud. Y entonces lo conforma como un grupo, ahora periódico, no permanente, consultivo, no deliberativo, que ya no tiene poder deliberativo, que actúa como un consejo al ministerio primacial, que es más o menos lo que ha sido hasta Francisco el sínodo. Se reúnen, conversan, aconsejan, después el Papa toma los elementos y decide qué hacer con eso. Es una ayuda, un consejo al primado. Entonces aquí sinodalidad se entiende como asesoría al primado, ya no es exactamente lo mismo que se pensaba como una especie de ejercicio más colegial. Y Francisco hoy día plantea la sinodalidad como una característica, antes de eso, y por eso que sinodalidad durante 50 años se asocia totalmente a colegialidad, porque está ahí estructurado de esa manera, con los obispos. Entonces Francisco hoy día plantea la sinodalidad como una característica de toda la Iglesia nacida ahora de la condición bautismal. Es una sinodalidad entendida desde el sensus fidei, no del ministerio episcopal, e intenta cambios estructurales en este sentido. Aquí se puede apreciar bien la importancia de la estructuración, porque ella determina lo que se hace. O sea, depende de cómo yo lo veo, y detrás de cada estructuración hay una determinada eclesiología, y se vislumbra también lo volátil que es el concepto de sinodalidad. Lo digo esto porque se celebra en Nicea un sínodo particular con una forma de sinodalidad que no tiene tanto que ver con la idea de sinodalidad que está actualmente en boga. Entonces, ¿para qué hay que tener claro esas cosas? Ese es un primer desafío, un tema, una cuestión eclesiológica que quería yo plantear. Segundo, la influencia del marco político, institucional y cultural de la Iglesia, en la Iglesia, ¿no? La presencia del emperador Constantino fue relevante en el Sínodo de Nicea, ayer lo decía Samuel también, no solo en la literatura panegírica antigua, en la vida de Constantino, donde era el gran hombre, sino realmente en los hechos. Samuel en su libro lo especifica bastante bien y con esto le hago propaganda a su futuro libro, ¿no? Constantino percibió prontamente la importancia y la gravedad de la división surgida en Alejandría, su repercusión en Oriente, intervino con el envío de una embajada de Ocio de Córdoba, y una vez que la embajada fracasa, intervino directamente para que el sínodo, convocado inicialmente en Ancira, sea trasladado a Nicea. Y ahí él podía estar atento, presente. Entonces las fuentes también dicen que, las fuentes confiables, parecen decir que la introducción del homuncio se debe también a intervención de Constantino, que escuchando a los obispos le pareció que esta era una buena medida y insiste en la introducción. O sea, está claro que fue importante. Ahora, la presencia del emperador puede sorprender hoy día, es decir, en realidad es muy raro esto que un emperador esté en el concilio, ¿no? Pero en realidad la intervención y la presencia de delegados de las monarquías y naciones cristianas en los concilios medievales y modernos ha sido un dato clásico. Esto nos plantea el tema de la relación entre conducción de la Iglesia y la intervención del poder político, que ha estado muy presente. Bueno, a partir de eso, yo creo que hay que plantear el tema de la influencia, que es simplemente, hay otra influencia que es simplemente la asunción de estructuras temporales en la institucionalidad de la Iglesia, para llevar a cabo la misión y la estructuración de la revelación en formas temporales, que es algo normal y inevitable, es parte. Bueno, ese es un tema que hay que reflexionar. Ese es mi segundo punto, esa relación entre estructuras temporales y estructuración de la Iglesia. La Iglesia, a lo largo de su caminar histórico, en sus estructuras de convivencia y de gobierno,
siempre ha acogido en su interior diversos aspectos sociológicos de su entorno y su cultura. Sabemos que la misma institución del Sínodo de los Obispos, tan pronto como en el siglo II y III, se originó asumiendo sin ningún problema dos instituciones de la sociedad romana y griega, el Senado y las discusiones de las escuelas filosóficas, que esa es la forma que se asumieron. Y nadie le hizo ningún problema, ¿no? Y luego, a lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia, en cuanto a su organización, la Iglesia ha acogido innumerables e importantes instituciones del modelo feudal, por ejemplo. Comprensible como haya sido en su momento por la querella de las investiduras, por toda la problemática del medioevo, nadie puede dudar que la conformación feudo-emperador sigue muy presente en la mentalidad y estructura obispo-papa, ¿no? De alguna manera, sin instituciones intermedias. Eso es feudo, ¿no? Eso es una conformación feudal. Y en cuanto a muchas de sus formas culturales y organizativas, también es claro que se ha revestido el modelo monárquico en otro tiempo. Los cardenales, especialmente en Roma, siguen siendo los príncipes de la Iglesia, ¿no? Incluso protocolarmente en el mundo diplomático se les considera príncipes herederos. O sea, más monárquico imposible. Esta lo hago casi tomando pincelada, ¿no? Pero esta somera mirada histórica nos plantea una pregunta acuciante. Esto es mi planteamiento ahora, ¿no? ¿Cuál podría ser el problema si se acogiese hoy todo lo que nos ofrece, por ejemplo, la democracia para una mejor comprensión y estructuración de la sinodalidad y de la conducción eclesial? Sobre todo si pensamos que la estructuración de la Iglesia siempre ha tenido momentos plenamente democráticos, como podemos ver, por ejemplo, en la elección del Papa, como una estructura contemporánea al equivalente a lo que fue monarquía o lo que fue feudalismo antiguamente, ¿no? No cabe duda que la estructuración constitucional de la Iglesia proviene de la revelación realizada en y por Jesucristo. En ella la autoridad jerárquica es de orden sacramental, es decir, no se recibe de los sujetos ni del pueblo, sino de Dios mismo, que es el auténtico poseedor de la autoridad en la Iglesia. Eso no hay ninguna duda y eso se mantiene. Pero eso no quita que no se puedan asumir elementos. Además, por otra parte, sabemos también que la democracia ha tenido muchas formas de expresión a lo largo de la historia, desde la oligocracia en la poli griega, porque allí, a pesar de que se dice que comienza la democracia ahí, en realidad los puros varones, adultos, libres y naturales del lugar decidían, o sea, era una oligocracia bien pequeña. Sí, y también hay múltiples formas de democracia en la modernidad, por ejemplo, unitarias o federales. Entre Chile y Argentina hay diferencia, por eso, ¿no es cierto? Presidenciales o parlamentarias, proporcionales, o sea, hay muchas formas. Bueno, todo esto, aunque viene de la revelación, la constitución esencial de la Iglesia, y aunque hay muchas formas de democracia, nada de eso, creo yo, exime a la Iglesia de acoger hoy día el desarrollo democrático de la sociedad actual, que claramente ha sido un bien para la humanidad y por lo tanto tiene que ser y puede ser un bien para la Iglesia y en un sentido propio, pero sin desconocer sus limitaciones e incluso sus importantes problemas actuales, populismo de toda índole, corrupción, etc. Y de hecho el sentir democrático actual está en sintonía con ese viejo principio romano que se utiliza para la sinodalidad. Lo que toca a todos debe ser discutido y aprobado por todos. Entonces, lo que quiero decir es que un apoyo más estructural, tanto al desarrollo de la igualdad fundamental de todos los fieles, como a la comunio eclesial, o sea, el que todos los fieles son corresponsables de la Iglesia y que la Iglesia se compone como comunión de iglesias, eso recibe que es propio de la tradición eclesial, recibe un aporte si introduce un momento democrático en su propia realización. Nada de eso se opone a la finalidad de la praxis sinodal, que es discernimiento, por el contrario, la apoya. Y no se trata simplemente de discutir y alcanzar mayorías relativas o relevantes, sino de discernir lo que el Espíritu nos dice a todos como Iglesia. Pero en ese proceso de discernimiento, el momento democrático en su amplio sentido, y no solo consultivo, no puede faltar. Ese para mí es el punto estructural que hoy día debería incorporarse de mejor manera.
Ese sería el segundo punto eclesiológico que nos da esta cuestión sinodal. Hay un tercer elemento que es un poquito más extenso, que es la relación iglesia local e iglesia universal, en un equilibrio tenso. O sea, insisto, en la tensión. O sea, no puede no haber una tensión entre localidad y universalidad. Ahora, eso va unido a otros elementos como es la recepción y va unido también al tema del primado y la sinodalidad. O sea, son tres elementos que están unidos en esta idea de localidad y universalidad. Ese es el tercer punto. Una de las novedades más importantes que ofrece el libro de Fernández es mostrar que el sínodo de Nicea, ayer él lo dijo, a diferencia de lo que la historiografía clásicamente había dicho, fue convocado, entre otras cosas y muy principalmente, como un concilio de apelación a la condena sufrida por Eusebio de Cesarea y de otros obispos en el sínodo de Antioquía, pocos meses antes. O sea, más allá de la discusión sobre el tema por qué apelaban y por qué los condenaban, o sea, el tema teológico, lo importante es que la apelación a un sínodo era una práctica que en ese momento se estaba introduciendo en la iglesia y cambiaba la práctica anterior. Fernández menciona una cosa que algo dijo, lo voy a repetir ahora, por los que no estuvieron ayer. Dice, a comienzos del siglo IV se establecía que un clérigo condenado por su obispo solo podía ser readmitido por el mismo obispo. Esto en Arles, el 314. Pero a la luz de la práctica de Constantino, ya antes del 324, él reforma y refuerza la práctica de la apelación en ámbito civil. Y encontramos, por ejemplo, ya que entonces en Antioquía, el 329, se da por adquirida la práctica de la apelación a un sínodo mayor. Bueno, eso es lo que él plantea y que lo prueba. Pero lo que me parece a mí importante que la idea de apelar a un sínodo mayor aquí plantea el tema eclesiológico netamente, porque está diciendo que hay una relación entre iglesia local e iglesia universal, si no, no se puede apelar. Y eso está unido a la recepción y a la relación entre primado y sinodalidad. Bueno, entonces sobre eso quiero volver, que ahí hay una conciencia de iglesia universal y local muy importante que quiero ahora retomar más desde el fondo. El fenómeno de la apelación de un clérigo o un laico condenado por un sínodo o por un obispo a un sínodo mayor refleja en primer lugar la conciencia de ser una iglesia universal a la vez que local. Un poco como el Vaticano II lo dice en Lumen Gentium, dice esta frase que ha sido muy importante: en las iglesias particulares y a partir de las iglesias particulares existe la iglesia católica una y única, en y a partir de. Lo que llamamos iglesia universal solo existe en su realización específica en y desde las iglesias particulares. Es decir, solo puede existir como comunión de iglesias locales y particulares. Siempre ha sido así. Las iglesias locales proporcionan a la iglesia universal su existencia concreta, tal como las iglesias locales existen como iglesias locales solo porque son parte de una iglesia universal. Ambos polos se implican interna y necesariamente para llegar a ser lo que realmente son. No puede existir una sin la otra. Cada iglesia local es, lo que aparece, porque aquí existe, porque son parte de una iglesia universal. Y la iglesia universal existe porque existen muchas iglesias particulares en una iglesia común. Es así un pensamiento auténticamente polar, dual, diría Baltasar, permite una justa apreciación de la relación aquí presente y entiende las apelaciones. Porque no es que yo apelo porque aquí hicieron algo indebido, sino que apelo porque soy parte de una iglesia más grande. Desde un punto de vista histórico y teológico, podemos afirmar que desde su mismo origen las estructuras fundamentales de la iglesia se constituyeron desde esa polaridad ontológica básica. De manera especial esto se puede decir de la comprensión teológica originaria de la catolicidad. La catolicidad no era tanto que estamos en todas partes, sino que había integralidad de todo en cada parte. No quiere decir católico, no quería decir inicialmente, mira, estamos en todo el mundo, sino que quería decir, aquí en este lugar particular está todo. O sea,
aquí está la Iglesia Universal en forma particular. Eso es un poco el origen también de la misma palabra católico, ¿no? Y eso está unido a la coinonía eclesial que se maneja en el tema eucarístico, la sinapsis, que es convocar, que es hacer todos reunirse, ser una asamblea, que nuevamente tiene mismo, en lo eucarístico está la totalidad en la localidad. O sea, en esta celebración particular está todo Cristo, está toda la iglesia, está toda su celebración. O sea, esa tensión polar entre local y universal es muy importante, casi podríamos decir que ontológica, entre el ser y el ente, ¿no? O sea, en el ente está todo el ser en un ente, pero el ente es participación del ser más amplio, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que hay una cuestión muy importante eclesiológica que no siempre se tiene tan presente. Esa tensión polar local-universal supone la existencia y explica también la importancia de la recepción, que es como un segundo elemento que está unido. O sea, el concepto teológico de recepción implica esta relación polar-universal-local. Espero que lo esté explicando bien ese punto. O sea, fíjense usted que la conformación de muchas de las estructuras básicas de la Iglesia ha sido expresamente una experiencia de recepción, porque está esta doble relación. La conformación, por ejemplo, de los diversos ritos y patriarcados fue un caminar normal, paulatino, a medida que se complejizaba la vida eclesial, pero se van haciendo iglesias locales con rito particular porque se tenía conciencia de ser la única iglesia en este lugar. Y se había conciencia de ser la realización concreta de ella, de irse estructurando de acuerdo con el contexto propio y cultural. O sea, los ritos y las distintas grandes patriarcados son una expresión de que se va recibiendo en cada lugar, eso total se recibe de un modo particular. O sea, es una experiencia de recepción. Lo mismo ocurrió con la formación del canon de la Escritura. Las iglesias, siendo conscientes de ser una en la fe y en la caridad, se intercambiaban unas con otras los textos cristianos leídos en el culto y considerados como sagrados o de origen apostólico y expresión de la auténtica fe. Y así de una manera que fue de una manera paulatina, se fue, no siempre fácil ni homogéneo, se fue dando una comunión de textos sagrados que luego de los desafíos de Marción, gnósticos, montanistas, originó la conformación de un canon vinculante. Pero antes del canon vinculante fue una experiencia de recepción en una iglesia local universal. Y lo mismo podríamos decir de la sinodalidad que ya estamos hablando, ¿no es cierto? Lo que pasaba en una iglesia no podía ser indiferente a las demás. Si alguien era excluido de una comunión por un obispo, eso tenía que tener validez más allá. Pero si un obispo maltrataba a un presbítero, eso no le podía ser indiferente al otro obispo. Así, un debate de un tema, si el tema era más amplio, entonces había que hacerlo entre todos. O sea, los sínodos intentaban ser expresión, en principio, de un consenso local universal, donde se recibe en cada lugar lo que es común. Y vean ustedes cómo están muy relacionadas las dos cosas. Y un tercer punto que también está relacionado es la relación en esta estructura más escalonada entre sinodalidad y primado. La sinodalidad siempre supuso, y eso no hay que olvidar, que había un primado patriarcal o primados más locales, como también enfrentado a distintos temas más universales, un determinado primado universal. Pero nunca el primado se entendió en el inicio sin la sinodalidad. O sea, es un primado de una sinodalidad, está unido. Y hay que entenderlo siempre así, que hoy día es primado y colegialidad, no pueden estar separados. Difieren las acentuaciones en Oriente y en Occidente en esto mucho, pero en ambos casos, tanto la unanimidad general de los obispos como la recepción por parte del primado se veía como necesarios, siendo siempre el fundamento de toda la comunión, la sinodalidad, la vida de fe de toda la Iglesia. O sea, aquí hay una relación que no se puede tampoco olvidar. Bueno, podría ser interesante decir una palabra más extensa sobre la actuación del Papa Julio, que estuvo en torno del 337 al 352, que él, en un sínodo occidental romano, anula la excomunión a Atanasio, Marcelo de Ancira y Asclepio de Gaza, que habían sido condenados en Oriente.
eso los orientales lo cuestionaron fuertemente porque dijeron que no puede ser que un obispo de Roma valide en un sínodo lo que, digamos, no valide lo que un sínodo en Oriente había hecho. Entonces ahí, levante la excomunión a alguien que había sido excomulgado en Oriente. Entonces aquí se presentan dos temas, que fue uno, que sínodo y primado, ahí se empiezan a ver más fuertes. La primera es que un papa como que, digamos, retoma y reivindica una autoridad que va más allá de un sínodo. Entonces sea el tema de la sinodalidad con primado, pero también el tema Oriente y Occidente. Por eso es un tema que sería más amplio, pero quiero decir que los tres temas están relacionados, y eso quería yo mencionar. Entonces, pero tiene otra vertiente esto, y que con respecto a la recepción, incluso los mismos sínodos que ahora son considerados concilios ecuménicos han estado sometidos a proceso de recepción. Tenemos claro, mejor que antes ahora, que el credo de Nicea fue acogido más definitivamente y pacíficamente en Constantinopla, el 381, o sea, 60 años después. Luego de varios sínodos, excomuniones, exilios, etc., ¿no? El mismo sínodo local de Constantinopla, el 381, fue considerado ecuménico solo cuando el concilio de Nicea constantinopolitano fue acogido en Calcedonia, el 451, o sea, otro siglo después, como expresión más acabada de la fe. El concilio de Éfeso se aceptó más pacíficamente con la fórmula de unión, un poquito después, que lo explico mejor. Y el concilio de Calcedonia a veces recibió las cartas de León Magno y las de Cirilo, haciéndolas parte del concilio. O sea, el ejemplo de recepción ha sido parte de la vida conciliar. Incluso hubo también no recepción de Calcedonia por parte de las iglesias de Armenia y las coptas de Egipto y Etiopía, que son de tradición monofisita, y también no recepción de Éfeso con las iglesias de Asiria y las caldeas, más bien nestorianas. Ahora, hoy día se han recibido, después de 1500 años, se han recibido ambos concilios en ambas iglesias. No significaba la unión, pero ya hay recepción. Con todo, la recepción de los decretos conciliares se produce por un proceso multiforme que implica elaboraciones teológicas, prácticas litúrgicas, desarrollos pastorales. O sea, los concilios se reciben y le dan una fuerza también. Esto no se opone al exceso, ¿no?, de Vaticano I, que las definiciones valen por sí mismas. No se opone, sino que es parte, porque en el fondo la recepción verdadera es la verdadera como práctica, la actualidad y la utilidad de lo que se dice. Un ejemplo es el Concilio de Letrán IV, recibido en Occidente con tal fuerza que marcó la vida de los siglos. Incluso hasta el Código del XVII tenía elementos del Concilio de Letrán. O lo mismo se puede decir de Trento, que es tan fuerte la influencia que tuvo que durante 4 siglos la Iglesia vivió de todo lo que Trento hizo. O sea, la recepción es muy importante para un concilio, ¿no? Bueno, dicho todo eso, habría que decir una última palabra en este punto sobre los obispos presentes en Nicea. Según Fernández, esta mañana lo volvíamos a conversar, parece seguro suponer que en el sínodo participaron unos 270 o 300 obispos. Más o menos, esa es no 318, que es el número legendario. Un número importante en todo caso, 280 es un buen número, y le haría justicia a la idea posterior de ser el primer concilio ecuménico por el número interesante. Ahora, me parece a mí que lo que no se toma suficientemente en cuenta es que casi todos los obispos eran solo orientales. Las fuentes antiguas transmiten, Samuel lo describe, su nombre. Aparecen solo 4 obispos occidentales, que sería Ocio de Córdoba, que era el enviado de Constantino, Nicasio de las Galias y Cecilio de Cartago, que le representaba los grandes lugares, ¿no?, que es conocido por las disputas donatistas, y los 2 presbíteros romanos enviados del legado del Papa Silvestre, que era muy viejito. Entonces mi pregunta, ¿es eso un concilio ecuménico? ¿Cuántos obispos había en Occidente en ese entonces? ¿Y cuántos habrían podido viajar? O sea, la ecumenicidad la dio su recepción en Occidente y en todas partes. A no ser que postulemos que la ecumenicidad la dio la presencia
Constantino, pero no es eso, ¿no? Y el siguiente concilio ecuménico es el de Constantinopla, pero sabemos que inicialmente fue solo local. De modo que puede plantearse aquí la impresionante afirmación de que los dos concilios que elaboraron definitivamente la teología trinitaria total son locales. Y se podría decir lo mismo de los concilios que elaboraron totalmente ya la teología de la gracia y del pecado original, que son los de Cartago, que son explícitamente locales. Y se hacen, en el fondo, después pasan a ser ecuménicos o doctrina por la recepción. Entonces quiero decir que la recepción es muy importante como concepto eclesiológico y está totalmente unido a la idea local universal. Y la sinodalidad y los sínodos están totalmente incorporados en esa cuestión eclesiológica, que creo que es importante darle más vuelta eclesiológicamente. Eso sería como el tercer punto. Me quedan dos que los digo bastante más breve, aunque no por eso son menos importantes, ¿no? Pero creo que en pocas palabras los defino. Es la relación entre teología y episcopado, que sería el cuarto, ¿no? Uno de los aportes novedosos, otro, digamos, de Fernández, es que él dice, y eso es su postura, que la crisis arriana, o la llamada crisis arriana, básicamente, según Fernández, y yo creo que es convincente en su libro, básicamente sostiene que la crisis arriana es una disputa entre el obispo de Alejandro de Alejandría y el obispo Eusebio de Cesarea, ambos importantes, ambos de tradición origeniana, ambos con entornos importantes de seguidores. Y la disputa sería en torno a la fidelidad a la herencia de Orígenes. Alejandro plantearía una fidelidad a su contenido, básicamente, y Eusebio plantearía una fidelidad al método. Los primeros no aceptarían un alejamiento de las afirmaciones explícitas de Orígenes, en cambio la segunda postura aceptaría unos planteamientos distintos si se sigue el mismo método. Bueno, porque el Orígenes mismo dejaba esa posibilidad. Bueno, es decir, en el fondo tenemos un problema hermenéutico, por supuesto, de tradición teológica, pero se junta aquí el tema de la cuestión teología y episcopado. Y eso es lo que está detrás. Entonces, creo que Samuel en eso lo presenta muy bien. Entonces, el tema de la relación entre teología y episcopado es de larga data, y ahí en la crisis arriana fue el tema puntual, uno de sus temas puntuales importantes. Nosotros sabemos que, lo voy a dar en dos etapas. En los tiempos apostólicos, la comunidad, los que presiden la comunidad primero tenían muchos nombres, el presidente, las primicias, qué sé yo. Luego reciben nombres más específicos, episcopos, diáconos en las comunidades paulinas, presbíteros en las comunidades judeo-cristianas, y finalmente eso se va afianzando en esa tríada, presbíteros, obispos, diáconos, pero hay también apóstoles, profetas, doctores, y paulatinamente se van combinando, ustedes lo saben, los nombres se van decantando en un nombre más único, se van universalizando los mismos nombres y va decantando los itinerantes y los doctores van cayendo porque parecían más inseguros, nadie los conocía, y finalmente decanta en la tríada presbítero, obispo, presbíteros y diáconos. Todo eso en los primeros 2 siglos. O sea, de alguna manera se van, como que el episcopado va absorbiendo las tareas de muchos más que eran antes. Y en eso la presidencia eucarística fue importante. Y también fue importante que el ministerio tenía que tener un elemento de don, de carisma. Entonces, todas esas cosas fueron dando la razón para ir apuntando juntando distintos ministerios en el episcopado y en los presbíteros. Bueno, en ese contexto se da otro tema que tiene que ver con el desarrollo paulatino de un episcopado más monárquico respecto a un episcopado más colegial o de presbítero. Y se da un tercer tema que ya es propio ahora de Alejandría, que el tema de las escuelas teológicas, donde hay escuelas teológicas y obispos. En ese contexto, en Alejandría, se da un paulatino desarrollo desde la autonomía de la escuela catequética en el siglo II-III, era una dirigida por laicos incluso,
Y después encontramos a Alejandro, que era el obispo de Alejandría, ya en el siglo IV, intentando zanjar las discusiones teológicas e imponiendo su propia versión del tema discutido, a diferencia de la postura clásica de la Iglesia de Alejandría, en donde habían diferencias, distinción entre el obispo y la escuela. Porque la regla de fe es una cosa y las discusiones teológicas eran otra. Entonces, más allá de eso fue lo que ocurrió y como que de alguna manera el obispo Alejandro fue retomando lo que era antes más independiente de la escuela. Eso es lo que quiero decir. Más allá del tema de discusión teológico allí en juego, aquí me interesa, eso lo dije para explicar el problema histórico, ¿no? Me interesa destacar la relación entre obispo y teología, porque es un tema que sigue siendo actual. El hecho de que paulatinamente el obispo haya ido asumiendo también la condición de el catequista de la diócesis, que en parte lo es porque desempeña así su tarea profética capital, pero no es el único profeta, no debería anular en absoluto el papel indispensable e insustituible de los teólogos o de la teología en cuanto lugar teológico distinto. Eso siempre ha sido en todos los manuales, ¿no es cierto? Y Melchor Cano también lo presenta, ¿no? Y es un lugar complementario, distinto y en relación al episcopado. Es un tema que ha estado siempre presente en la Iglesia, pero no siempre la solución ha sido la mejor. Me detengo solo en un ejemplo que se da en dos momentos, ¿no? Para mostrar esta relación, que a pesar de que teóricamente se dice la teología es distinta que el obispo, en la práctica las cosas son tan más complicadas. Por ejemplo, el Concilio de Trento desarrolló importantes temas doctrinales, nadie lo duda. Sin embargo, una vez finalizado el concilio, con o sin razón, por temor a la cuestión luterana, se determinó que solo la Comisión Romana encargada de poner en práctica el concilio podía ser la intérprete auténtica de Trento. Y eso fue así, no se podía, solamente ellos podían, para evitar malas interpretaciones. En pocas palabras, solo ellos podían estudiar e investigar teológicamente Trento. El resultado fue patético porque la teología posterior a Trento es conocida por los pobres, y se dedicó a temas marginales. Si no, recuerden la controversia de Auxilis, tema marginalísimo, dejando de lado la inmensa riqueza del concilio de Trento. Por ejemplo, los documentos de la justificación, el pecado original, se le dio un poco estudio teológico propiamente, ¿no? Bueno, para mostrar un lado. El Vaticano II fue distinto, fue lo contrario, se dio una amplia discusión teológica y por supuesto diversidad de interpretaciones. Y aquí viene el punto de mi ejemplo, ¿no? Después del año 68, el tema de la amplitud de puntos de vista en la interpretación del concilio, que era normal en cualquier concilio, empezó a tomar una importancia particular y la podríamos sintetizar en que la corriente representada por la revista Concilium vino a ser contestada por la revista Communio. Estoy sintetizando, ¿no? En donde participaba Joseph Ratzinger. Allí se planteaba ahora la discusión, entonces la discusión empezó a plantearse acerca de si había una interpretación adecuada o fiel al concilio versus una inadecuada, o eran todas posibles, o sea, el tema de cuál era la verdadera herencia. Es semejante a lo que pasaba antes, ¿no? Y luego también decantó en la obra de Alberigo, obra que ve esas mismas diferencias, incluso antes, en el paso de Juan XXIII a Pablo VI, y en la discusión sobre el espíritu y la letra. Hasta aquí todo se enmarcaba en la normal y positiva discusión teológica. ¿Es válida o no es válida? ¿Sirve o no sirve? ¿Son todas posibles? Unas buenas y otras no. Es discusión teológica y está muy bien ahí. Pero ocurrió algo inesperado. Uno de los teólogos importantes de esta discusión llegó a ser obispo de Roma, Benedicto XVI. Y aquí viene el problema, ¿no? Porque en esta nueva condición, el antiguo Ratzinger intentó que su interpretación, sometida otrora a discusión teológica, ahora sea la interpretación oficial de la Iglesia. Estoy diciendo el hecho, no hago un juicio de valor en esto, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió el año 2005, cuando frente a la Curia Romana pronunció su famoso discurso sobre la verdadera interpretación de la eclesiología del concilio. Incluso planteó el tema de la diferencia entre reforma y ruptura. Ese es su planteamiento, que era el planteamiento que tenía siempre, ¿no? Incluso le permitió criticar con nombre a algunos teólogos de mirada diversa. Entonces yo me pregunto, ¿no es esto lo que hizo Alejandro de Alejandría
y que desató la larga crisis arriana, no se parece mucho a una interferencia entre episcopado y teología. La pregunta es, ¿cuál debe ser esa relación? Porque son dos tareas distintas, dos miradas distintas. Bien, y la última cuestión, y con eso termino, el homoousion y la causa de la paz. Bueno, luego de la victoria de Licinio, ya dijimos, el 18 de septiembre del 324, hace 1700 años y 2 días, Constantino supo del conflicto surgido en Alejandría y decidió intervenir como juez de paz. Juez de paz. Y durante el concilio de Nicea, basándose en lo que escuchó, planteó la idea del homoousion. Bien, más allá del problema terminológico y teológico, aquí viene mi punto, ¿no? Nadie duda de la importancia que ha tenido este concepto en el desarrollo posterior de la cristología y la Trinidad. O sea, homoousion es una palabra muy relevante en la historia, la Wirkungsgeschichte, ¿no? Pero es sorprendente el hecho, la cuestión interesante es que el hecho de haber introducido este concepto cuando, uno, no hay evidencia documentada, ¿sí?, de que haya habido uso normal de homoousios en sentido trinitario. Muy poco. Ninguno de los obispos principales de Nicea promovieron esta palabra en el concilio, lo decía Samuel ayer. No es un término bíblico. No era un concepto conocido en ese sentido. Sí utilizado por los gnósticos, aunque no en concepto trinitario. Y para muchos tenía sabor sabeliano. Y su introducción se debió entonces a causas negativas. Era un límite, una palabra que no la aceptarían los heterodoxos sobre la coeternidad del Hijo. En otras palabras, era como una especie de detector de herejías, pero no un concepto lleno de teología o un elemento tradicional de la regla. O sea, vean ustedes el punto, ¿no? Es un concepto límite, no un concepto teológico, supuestamente. El resultado de la introducción lo conocemos. Hubo una no recepción inicial, solamente, lo digo muy rápidamente, los concilios posteriores locales no lo mencionaron, por ejemplo el de Sárdica, el concepto era medio polivalente, y solamente 30 años después aparece en la boca de Atanasio, 30 años después en boca de Atanasio, y solamente en Constantinopla se acepta de manera mucho más amplia, 56 años después. Entonces, esta cuestión, que la digo muy rápidamente, nos plantea un problema y nos deja una lección. Esta es mi conclusión. Que esto fue una reformulación del dogma. Se reformuló con la palabra homoousion. Y entonces, ¿qué significa una reformulación? ¿Es solo un desarrollo? Poner homoousion es solo un desarrollo de lo que venía. Harnack vio en esto una clara helenización del cristianismo, o sea, una corrupción del mensaje original. Hoy día eso no lo aceptamos, pero que aceptó a que había un cambio importante, no cabe duda que era bien persistente, o sea, bien perceptivo, y captó que hay un problema importante. Que esta introducción significó la introducción de novedades es innegable, especialmente si se ha utilizado un concepto previamente casi desconocido en terreno cristiano. Entonces la Iglesia, pregunto, ¿puede haber cambios importantes en lo teológico? Mejor, siempre ha habido cambios importantes. ¿Por qué no los puede haber en el futuro? Y si hay cambios en lo teológico, ¿no pueden haber cambios en lo estructural? Y aquello que parece inamovible no puede ser movible. La historia enseña y hay que escucharla más. Y los aniversarios como Nicea, 1700 años, nos ayudan en eso. Creo que es una buena pregunta saber, no solo mirar hacia atrás, sino decir, ¿cuánto puede cambiar, mejorar, reformular? Es una pregunta eclesiológica muy importante. Bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le vamos a dar la palabra a Gonzalo. Después vamos a hacer la pausa en el café y retomamos cómo hacer. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Parece, después de haber vivido ayer en el siglo III, IV,
ver, bueno, la continuidad inicia hoy, también yo voy a hacer algo de eso en mi comunicación después. Bueno, primero una aclaración. A mí me llama la atención que me hayan pedido, agradezco, pero me llama la atención que me hayan pedido a mí la reacción, porque yo de eclesiología sé poco y nada. Me siento bastante incompetente en esa área. Pero de cualquier manera, bueno, desde mi lugar hago algunos comentarios, observaciones que me llamó la atención tu texto, alguna pregunta. En primer lugar, me gustó eso mucho, tal vez sea mi deformación jesuítica, de la praxis sinodal como discernimiento, ¿no? Ese me pareció una expresión que me parece sugerente y bien lograda. Después el segundo tema tiene que ver con la cuestión del fundamento trinitario de algunas de las cosas que decís, que te quiero preguntar o compartir, ¿no? Primero, la pregunta sería, ¿qué, en un momento usás la expresión polaridad ontológica básica? No me quedó muy claro, a ver, de golpe aparece esa expresión así muy... ¿A qué llamás polaridad ontológica básica? Estabas hablando de la relación entre iglesia particular e iglesia universal, ¿no? Y en ese tema de unidad y pluralidad, ahí viene mi pregunta. Los que me conocen saben que me dedico mucho a esto y es un tema que me interesa mucho. Porque vos te referís sobre todo a la comunio como una cuestión eucarística. Y yo creo que estaría mejor fundamentada si habláramos de la comunio como derivación de la teología trinitaria, de la confesión de fe trinitaria. En el sentido de que precisamente la clave, lo que hablábamos ayer, ¿no? Alberto se refirió, Capos, al tema del principio trascendente, del uno plotiniano, del principio. Lo que hace la confesión de fe cristiana es que rompe ese modelo de unidad como principio y pone en el principio la pluralidad. Es decir, que, digamos, uno lo dijera metafísicamente, ¿no? El principio, el ser, no puede ser solo uno, ¿no? Tiene que haber también pluralidad, o sea, y la teología trinitaria es que Dios es uno y es trino, no es primero uno y después trino. Bueno, y en ese sentido, esa co-originariedad o co-constitutividad de unidad y pluralidad en la confesión trinitaria, me parece que a la hora de hablar de la relación entre iglesias particulares y iglesia universal, es mucho más contundente, ontológicamente hablando, para hablar de bipolaridad, que sería tripolaridad incluso, ¿no? Porque ni siquiera es iglesia universal, iglesias particulares, sino que esa comunión, para fundar la sinodalidad, digo, ¿no? O sea, no es simplemente una comunión de iglesias particulares y iglesias universales, sino con respecto a su misión en el mundo, que es el tercero, tiene que estar también, y por eso creo que no se trata solo de colegialidad, sino de sinodalidad, porque el pueblo, lo otro, tiene que estar metido dentro de esa discusión. Bueno, ese sería mi comentario. Yo comparto, para terminar, comparto totalmente tu comentario, ¿no? Voy a partir por el segundo, efectivamente, y yo creo que lo trinitario es el fundamento, es el otro en Dios, ¿no? Que sin ninguna duda es el primer fundamento para la comunión. Ahora, yo lo planteé allí eucarístico en cuanto a que históricamente fue la Eucaristía la que fue haciendo visiblemente la comunión, ¿te fijas? En el sentido, lo que fue pasando existencialmente. En el sentido más litúrgico que ontológico. Claro, en el sentido de que concretamente la Eucaristía les experimentaba que somos parte de una iglesia que es más grande y está la comunión eucarística. Entonces, en ese sentido, era existencialmente, litúrgicamente fue lo que fue mostrando pero evidentemente iba unido a la reflexión trinitaria que lo acompañaba. En eso lo comparto, digamos, lo que tú dices es totalmente correcto. Simplemente me basaba en lo práctico. Ahora, cuando dije polaridad ontológica básica, lo dije muy a la pasada, pero en el fondo lo que quiero decir es que
tal como y el ejemplo era, el ser siempre tiene una concreción en un ente, ¿te fijas? Entonces, y supone una polaridad básica, ontológica, y entonces de alguna manera yo quería decir que la relación entre universal y particular más o menos es una expresión de esa polaridad ontológica básica en ese sentido.